Voy a invitarle para que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 4 al verso 9. Filipenses 4, 4 al 9. Y dice así la palabra del Señor: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Compartía en esta semana con un grupo de hermanos el tema que es un tema bastante común y es un tema muy preocupante para nosotros los cristianos, para la iglesia del Señor. Debería de mantenernos bastante ocupados y preocupados a la vez, pensando en que es un mal que ha quejado la iglesia en los últimos tiempos y es justo el enfriamiento del amor entre las personas y cómo los diferentes sentimientos egoístas y el culto al ego han producido y producen cada día más que cada ser humano no piense más que en sí mismo. Esto ha llevado pues a que las personas nos distanciemos conforme pasa el tiempo más y más del amor entre nosotros como hermanos y del amor de Dios, por supuesto, también, porque al dejar de visualizar a la gente como un reflejo de lo que es Dios en cada uno, también hemos llegado a conceptualizar el amor como algo que se vuelve, de repente ya no es parte de nuestra vida diaria. Gran cantidad de los problemas de la raza humana radican justo en ese comportamiento errático que mostramos cuando tenemos que enfrentarnos a una acción propia y no sabemos cómo actuar. Y yo sé que muchas veces nos pasa, sobre todo porque somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos pensamientos y por supuesto actuamos conforme a emociones. Muchas veces nos damos cuenta que estamos ante una situación que se nos sale de control y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar. Justo el hombre desde la caída del huerto, desde la salida del huerto de Edén, que todos lo sabemos, salió por la puerta de atrás, o salimos por la puerta de atrás como humanidad que somos, como creación de Dios. Tuvimos que salir de una manera muy fea, avergonzados por haber hecho caso omiso a lo que Dios nos mandaba, y por un lado y por el otro lado, pues por haberle hecho caso al enemigo. Desde ese momento en que el hombre original fue expulsado del huerto de Edén, pues no ha hecho otra cosa más que buscar excusas. Los seres humanos se excusan constantemente para tratar de tapar de alguna manera su desobediencia, para tratar de esconder las malas obras que realizan, siempre sacando de sí mismo excusas que buscan el origen de sus faltas en las demás personas, tratando también de ocultar, obvio, lo que es evidente. O sea, hay cosas que son evidentes y que por más que tratemos de ocultarlas no lo vamos a lograr, y eso es el propio pecado. La raza humana siempre ha querido ocultar su pecado, su propia desobediencia, su propia soberbia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, buscando excusas y justificando sus actos en los de las demás personas. Y es así, hermanos, como encontramos a Adán y Eva que pecan porque obedecieron a Satanás, por supuesto desobedecieron a Dios. Ellos todavía tenían una vida muy linda, una vida
de lujos, podemos decirlo así, viviendo en el huerto de Edén. Son echados por Dios de ese lugar, salen a tener que enfrentarse al mundo. La Biblia nos narra que tienen hijos y uno de sus hijos comete el primer homicidio que registran las Escrituras. Y en un ataque inesperado, que fue como sucedió la situación, en un ataque de ira inesperado, celos incontrolables, Caín mata a Abel. Tiempo más tarde, pues Dios visita al homicida, al asesino, y le hace una pregunta. Esa pregunta es: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y supongo yo que Dios le hace esa pregunta a Caín, no porque no supiera qué había pasado con Abel. Recordemos que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios sabía lo que había pasado, por supuesto que lo sabía. Dios lo había observado todo, claro que lo había observado todo. Pero mi interpretación personal del asunto es que Dios le da a Caín la oportunidad de reivindicarse y la dejó ir, la dejó pasar. Caín dejó que se le fuera, porque cuando Dios llama y le pregunta, él espera tal vez que Caín reconozca su falta, que se humille ante la presencia de Dios, que pida perdón como debería ser. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos humillamos delante de Dios, si pedimos perdón, si confesamos nuestras faltas, dice que Dios nos escucha desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Es decir, nuestro ser íntegramente es sanado, sanidad total, espíritu, alma y cuerpo. Y eso era lo que, en primera instancia, Dios le estaba dando una oportunidad a Caín de reconocer su pecado, de humillarse delante de Dios y decirse: Señor, perdón, Señor, me equivoqué, Señor, hice lo que no tenía que hacer, Señor, la ira me atacó y no la pude controlar. Es muy probable que si Dios hubiera escuchado de Caín esas palabras, pues podemos suponer que lo hubiera perdonado. Por supuesto que sí, porque Dios perdona a aquellos que se humillan y le piden perdón. Así que la palabra del Señor nos enseña también, primera de Juan 1:9, dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que nada más va a poner una capa de protectora, una capa de repello sobre nuestras vidas, no, nos limpia totalmente de esa maldad, de ese pecado que acabamos de cometer. En Caín entonces vamos a encontrar una actitud típica de los seres humanos egoístas. Los seres humanos tenemos unas partes ahí dentro de nuestro ser que son detestables. Una de ellas es el egoísmo. Las personas egoístas son aquellas que definitivamente no saben pedir perdón, ni nunca las vamos a encontrar pidiendo perdón. ¿Qué buscan? Buscan ser justificados siempre por los demás, presentando sus actos equivocados como producto de lo que han recibido, de lo que han sido inducidos a hacer, a realizar. Esta actitud es la que encontramos precisamente en Caín. Yo personalmente creo, y esta es mi interpretación, este es mi enfoque, siempre que hablo acerca de los errores cometidos, de los pecados cometidos, de las faltas que cometemos como personas, como seres humanos. Yo creo que los seres humanos nunca, oiga bien, y esto tal vez a usted le parezca raro, nunca deberíamos pedir disculpas, porque lo que deberíamos hacer en lugar de pedir disculpas es ser lo suficientemente honestos, lo suficientemente serios para reconocer nuestros errores y para pedir perdón en forma directa, ir delante del ofendido, sea Dios, si hemos cometido un pecado en contra de Dios, sea un hermano, si hemos cometido una falta en contra de un hermano, inmediatamente ir reconociendo nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado y pedir perdón de una, no andarnos con ramas, con cabos sueltos, no andar ahí dejando la situación a medio camino, a medio palo. No, inmediatamente vamos y reconocemos nuestra falta, nuestro pecado. Así que ante los errores personales no cabe ofrecer disculpas, para mí no cabe.
no deberían existir. La palabra discúlpeme no debería existir. Y le voy a decir por qué. La razón es muy sencilla. Porque una disculpa siempre encierra la mala actitud de justificar. Ante una disculpa siempre vamos detrás con la justificación de lo que hicimos. Disculpe lo que hice. Es la forma típica de abordar o que utilizan las personas cuando abordan a alguien para tratar de enmendar un error. Disculpe lo que hice, pero es que, y siempre ese pero es que lo usamos para tapar nuestro error, amparándonos en la persona a la cual ofendimos o incluso hasta en un tercero que creemos o pensamos que nos indujo a realizar esa falta. El caso típico, Adán le dice a Dios: Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, el problema no fue que él había comido del árbol, es que la mujer que Dios le había dado por compañera lo había inducido a hacer eso. De igual manera Eva cuando es confrontada por Dios dice: la serpiente me engañó y yo comí. O sea, no comí porque a mí me dio la gana comer, no comí porque a mí se me antojó, no, comí porque la otra prácticamente me obligó a comer. Aquí tenemos las dos justificaciones históricas más sobresalientes que podemos encontrar en cualquier texto, siempre amparado en lo que los demás hicieron. ¿Por qué? Porque Adán culpa a Dios de haberle dado una compañera que lo induce a pecar. Eva culpa a la serpiente por haberla inducido a desobedecer también. El sujeto llamado Caín era un tipo bastante particular, bastante singular. En ese sujeto tampoco vamos a encontrar a una persona de las que piden perdón. Él era una persona de esas que definitivamente no había forma de que pudiera reconocer su error. Más bien, si usted va al texto, se va a encontrar que él hace alarde de su desfachatez y de su arrogancia, dando a Dios una respuesta bastante estúpida si se requiere. Cuando ante la pregunta de Dios que le dice: ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Él le responde a Dios con un contundente, pero por supuesto que poco creíble: no lo sé. Y ya le digo, cargado de arrogancia y soberbia, le dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si leemos con determinación la parábola del buen samaritano que nos deja Jesús, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versos 25 al 27, nos vamos a dar cuenta que en realidad Caín nunca tuvo razón, porque si debiéramos ser todos personas indiferentes ante las necesidades de los demás, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí, tenemos la obligación de ser guardianes o cuidadores de nuestros prójimos, como lo enfoca la parábola del buen samaritano, o como la llama Jesús en esa parábola. Esto yo lo entiendo, la palabra prójimo está ahí puesta para no comprometer el concepto de hermano o de hijo de Dios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ese concepto está perfectamente definido en San Juan capítulo 1, verso 12. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quién no es un hijo de Dios? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi hermano? Si somos hermanos es porque somos hijos de Dios. Pero pues, si somos prójimos, toda la raza humana somos prójimos. Y esto es lo que Jesús nos enseña. Cuando Caín dice: ¿y acaso que yo soy el guardián de mi hermano? Pues está descuidando precisamente su obligación con el prójimo. Alguien dijo por ahí: bueno, si no eres el guarda de tu hermano, entonces eres el asesino. Así de fácil. Y yo creo que no hay otra forma, no hay un punto intermedio en el cual podamos llegar y decir: bueno, definitivamente podemos camuflar la situación de esta manera. Porque sí, si yo descuido mi relación con mi prójimo, que fue lo que dijo Jesús, entonces ¿qué estoy haciendo? Al rato estoy convirtiéndome en un asesino más, igual que Caín. Y cuando nosotros hacemos cosas o decimos y hacemos con nuestros semejantes, podemos llegar a destruirlos.
podemos llegar a liquidarlos de alguna manera, tanto física como espiritualmente, emocionalmente. Hay muchas formas con las cuales usted puede actuar mal y eventualmente convertirse en el asesino de su hermano o de su prójimo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses lo siguiente, verso 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Con solo leer estos dos versos vamos a encontrar tres cosas que son fundamentales, que necesariamente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que incorporar a nuestra vida cristiana. Son acciones que nos deben representar y por tanto nos deben distinguir como cristianos donde quiera que vayamos. Lo primero que nos enseñan esos dos versos es que tenemos que vivir alegres de estar en Jesucristo, de estar en el Señor Jesucristo. Alguno diría ahí, feliz de ser un discípulo de Jesús. Excelente, es una definición muy importante, muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús en el momento que lo recibimos, que lo aceptamos, decidimos seguirlo y nos comprometemos con la gran comisión, que es predicar el evangelio a toda criatura. Nótese que la instrucción que da el apóstol Pablo aquí no manda a estar alegres en las cosas que nos rodean, y eso es algo diferente, es un concepto diferente. No estar alegres en las cosas que nos rodean. O sea, no dice que estemos alegres si tenemos o no tenemos dinero, si tenemos o no tenemos comida. Que si el día de hoy hemos tenido afecto, si alguien nos ha tratado bien o no nos ha tratado bien, si nos hemos sentido queridos o no. No, la acción a la cual nos manda ese versículo es muy concreta, porque dice que debemos alegrarnos en Cristo Jesús, por supuesto, porque si no hubiera sido por Él, un día como hoy, usted y yo que estamos compartiendo esta palabra no tendríamos esa expectativa, esa esperanza de vida eterna. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo es, el Señor está cerca, y se refiere a lo que todos conocemos, a lo que todos sabemos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a llevarse a su iglesia. ¿Cuándo va a pasar eso? Nadie sabe. Es un evento que nadie sabe cuándo ocurrirá. Pero el Señor Jesús dejó dicho que vendría como ladrón en la noche. Es decir, obviamente sin avisar. Él no nos va a avisar cuándo va a venir. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que estar preparados. ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón que llega en la noche y la persona que no lo espera? La diferencia es que uno está preparado y el otro no está. Uno está preparado para entrar y el otro no está preparado para la venida. Pero Jesús nos dijo algo muy importante: tenemos que estar preparados para la venida, aunque Él venga como ladrón en la noche. O sea, aunque Él no nos avise definitivamente. El tercer punto que toca ahí es que nuestra amabilidad sea evidente a todas las personas. Y aquí sí quiero que pongamos un poquito más de atención, porque este es un aspecto muy importante para que consideremos. Porque está relacionado directamente con el comportamiento que mostramos nosotros los cristianos. Y estoy hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. Estamos hablando de el cuerpo de Cristo. Para nosotros fue que se escribió la palabra de Dios. ¿Cuál es el comportamiento que mostramos? Y esto es, hermanos, por el motivo de que cada persona es representante de sí misma. Cada persona se representa a sí misma en el sentido de que si alguien quiere conocer quiénes somos o cómo somos, que es la otra parte de lo que andamos mostrando ahí, basta con que observe nuestro comportamiento. Basta con observar el comportamiento de alguien para darse cuenta quién es o cómo es. Una persona que es amable con las demás es alguien que sabe cuidar muy bien su testimonio, por supuesto que sí. Sabemos que hay gente que no le importa nada, o sea, que miran a los demás con desprecio, que son agresivos, que son violentos, que son personas que no tienen empatía con nadie. Pues bueno, cuando usted actúa de esa manera, no está cuidando su parte, su yo interno y su yo externo, o sea, no se está cuidando a sí mismo. Debemos entender que esto incluye la forma de ser ante personas,
ante propios y extraños, ante los que nos conocen y los que no nos conocen. Hay gente que tiene una forma de ser para la gente que conoce y otra forma de ser para los que no conocen. O sea, a veces actuamos mal porque con la gente que no conocemos nos relacionamos mal, y con la gente que sí conocemos pues somos, como dice alguien por ahí, un pan de Dios, un amor completo. Pero no debería ser. Ante la gente que nos agrada y ante la gente que nos agrada debemos ser los mismos siempre, comportarnos de la misma manera. De igual manera con los conocidos y los no conocidos. Hay algo muy lindo que me encontré esta semana que quiero compartir con ustedes sobre algo que sucedió allá por los años 1600, a inicios de los años 1600, surgió o existió un escritor español de nombre Miguel de Cervantes y publica una novela que de pronto se convirtió en un clásico de la literatura universal. Esta novela publicada por Miguel de Cervantes es uno de los libros que más se han traducido y publicado, que tiene más ediciones y publicaciones, casi que solamente superado por la Biblia, por la palabra de Dios. En esta obra la gente la conoce como el Quijote, o el famoso Quijote de la Mancha, más comúnmente conocida como el Quijote. Es una novela de corte satírico donde el personaje principal, Don Quijote es una persona muy culta, una persona de letras, es todo un caballero. Don Quijote interactúa en todo el texto de la novela con un hombre del vulgo, con un hombre de muy poca educación que se llama Sancho Panza. Don Quijote trata de corregir a través de la novela los malos hábitos de su amigo, que a la vez también es el escudero, Sancho Panza. Y en una de tantas ocasiones le dice lo siguiente, me gusta mucho este texto, es muy hermoso porque encierra mucha sabiduría. Dice así: no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el deber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumpla palabra. Está claro que todas las frases guardan una cantidad importante de sabiduría humana. Podemos analizarlas una por una y dedicarle un gran rato al texto. Sin embargo, resalto la primera, y me parece que es la que más, por lo menos la más rica en sentido poético y en sentido filosófico. Dice: no comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Y esto, hermanos, está relacionado en forma directa con lo que el apóstol Pablo nos dice cuando nos habla que debemos ser conocidos por nuestra gentileza ante los hombres. Aquí en el texto Don Quijote está relacionando el mal aliento con olor a ajos y cebollas. Todos sabemos cómo huele una boca después de comer ajos y cebollas, cómo nos queda el aliento. Directamente está relacionado con la villanería, como dice el mismo texto, es decir, la forma vulgar y corriente que tienen algunas personas de comportarse. Un villano es una persona que no tiene mucha educación y que se comporta de una manera muy corriente, muy vulgar. Alguien que no es gentil con los demás va a ser rechazado y va a ser apartado por la gente que le rodea. Cuando usted conoce a alguien y esa persona es grotesca, es difícil de tratar y llega a relacionarse dentro de un grupo de personas, se va a dar cuenta cómo el grupo social lo va excluyendo poco a poco. Esto es una forma natural de selección que tienen los seres humanos a efectos de establecer su afinidad dentro del entorno de los grupos sociales. Bueno, esto es una cuestión que escapa a lo que el texto bíblico nos enseña que debería ser. O sea, es una cuestión más de convivencia humana que otra cosa. Pero bueno, al igual que alguien tiene mal aliento, pues cuando llega a algún lugar o cuando nos habla o está frente a nosotros y nos cuesta soportar ese olor, porque a veces es difícil, y tratamos de apartarnos,
de excusarnos, de corrernos, de estar un poquito alejado de esa persona. De igual manera, una persona que tiene malos hábitos en su forma de comportarse con la gente. Hay cristianos, hermanos, y esto duele decirlo, pero es una realidad. Hay cristianos que seguro comen todos los días ajos y cebollas, porque son un repelente para las personas que se les acercan. Es algo muy, muy evidente cuando alguien llega y comienza con sus malos comportamientos. Y no solamente digo que comen ajos y cebolla por la forma en que la gente los rechazan. Cuando digo esto no me refiero solamente a la apariencia física, porque hay gente que no tiene gozo, no se le ve gozo en la cara, siempre anda amargado, siempre anda, pareciera ser que desde buena mañana está obligado a desayunar con limón ácido, ¿verdad? No tienen gozo en el corazón y lucen desagradables a la vista de los demás, porque no se les ve alegría en el rostro de ninguna manera, no se les ve ningún tipo de ganas de vivir. Y también porque de su boca, cuando abren la boca, salen todo tipo de palabras feas, desagradables, palabras sucias, palabras malolientes ante el mundo y por supuesto ante Dios. Efesios capítulo 4, verso 29 nos dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La gente del mundo tiene aliento a ajos y cebollas casi siempre porque no conocen a Dios, y esto es evidente. Pero usted y yo, hijos de Dios, cristianos, tenemos que ser diferentes. Los cristianos, hermanos, estamos llamados para contrarrestar el mal aliento del mundo, cambiando nuestra forma de actuar. Por esa razón es que la Escritura dice que nuestra gentileza sea conocida delante de ¿quién? De las personas a las que nos caen bien. No, de todas las personas. Y esto incluye a aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos que dejarnos inundar por el olor a vida que nos da Cristo Jesús viviendo en nuestro corazón. Cristo es olor a vida. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 6, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús nos dejó dicho en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 34, que cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. ¿Qué nos quiso decir con esto? Bueno, siempre vamos a tener que enfrentar dificultades, por supuesto que sí. Siempre vamos a tener congojas, siempre vamos a tener preocupaciones. Pero eso tendrá que ser en el día en que corresponda. Esos afanes, esas congojas, esas preocupaciones, esas dificultades serán en el día que corresponden. No podemos ni debemos de ninguna manera adelantarnos a eso que va a acontecer o que podría acontecer. La mayoría de las veces ni siquiera pasan, son cosas que pueden pasar, pero de pronto no pasaron. Entonces, si tenemos hoy un afán por lo que va a pasar mañana, sin saber lo que va a pasar mañana, estamos perdiendo el tiempo. O sea, en lugar de preocupaciones, hermanos, nuestro corazón debe tener paz. Pero, importante, no la paz del mundo, porque en el mundo definitivamente no hay paz. En el mundo usted no va a encontrar paz de ninguna manera. Debemos adquirir entonces la paz de Cristo Jesús. Y eso solo se logra de una sola forma. Eso se logra si tenemos una comunicación eficiente con el Padre. Solamente si tenemos una buena comunicación con el Padre. ¿Y cómo logramos una comunicación con el Padre? Cualquiera diría, oye, que es que yo no sé cómo comunicarme con Dios. Es muy fácil. Dice, orando siempre, orando en todo tiempo. Es decir, hablando con Él, contándole nuestros problemas, permitiendo, más bien, que Dios sea el que nos ministre, el que nos llene internamente, el que nos faculte, que nos dé la posibilidad de salir adelante, y no solamente eso, nos dé las fuerzas para salir adelante, pero no el mundo que nos rodea. Quien nos debe ministrar es Dios y no el mundo que está a nuestro alrededor. La mayoría de las veces somos ministrados por el mundo que nos rodea, nos dejamos que el mundo nos atrape, que el mundo nos enseñe, que el mundo nos hable,
y por ese motivo es que adquirimos el mal aliento de los ajos y la cebolla. Es decir, como decía Don Quijote, comemos ajos y cebolla para que nuestro aliento huela a villano, para que nuestro aliento huela a persona que no conoce a Dios, una persona que no conoce definitivamente a Dios. Verso 8, por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Para pensar en lo que agrada a Dios, para poder actuar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando actuamos, debemos adquirir la mente de Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16 nos hace la siguiente pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le enseñe? Luego, él mismo se responde: nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta forma de poder entenderlo nace a raíz de la pregunta de que ¿cómo hacemos para pensar entonces con los pensamientos de Dios? ¿Podemos pensar? ¿Será que podamos hacer o tener pensamientos iguales a los pensamientos de Dios? Bueno, la respuesta también la podemos encontrar en ese mismo capítulo 2 de 1 Corintios. Si usted va más atrás y lee, Pablo nos dice que la única forma a través de la cual podemos conocer cómo es Dios, o cómo es que Dios piensa, es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino para darnos el Espíritu Santo, y cada día, cuando usted y yo adquirimos la salvación, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, vamos a adquirir también el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo vamos a ser enseñados. Nos vamos a someter todo el tiempo a la palabra de Dios. ¿Quién nos enseña? La palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos la mente de Cristo? Pensando como piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Eso lo vamos a saber cuando conocemos su palabra. Y para finalizar, recordemos lo siguiente: Dios nos llama a que nuestra gentileza sea conocida por todos, no por unas cuantas personas, no por la gente de nuestro grupo íntimo, nuestro grupo, nuestra argolla, como dice alguien por ahí. Lo feo de las argollas es no estar dentro de ellas. Argollas decimos en Costa Rica cuando tenemos un grupo muy selecto de amigos donde somos cerrados y ahí compartimos cada uno nuestras necesidades, nuestras inquietudes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se logra eso? Se logra justo a través del alimento que entre a nuestra mente. Si nos plegamos a lo que el mundo nos enseña, y el mundo nos enseña a comer ajos y cebollas todo el tiempo, es decir, a las malas actitudes, a las malas palabras, y como producto de ellas, por supuesto que ese es el fruto que vamos a producir al final, que son las malas acciones, vamos a caminar definitivamente en desobediencia y vamos a estar apartados del propósito de Dios. Si escogemos la palabra de Dios como nuestra forma de hablar, como nuestra forma de comportarnos, vamos a oler a la presencia del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es nada más y nada menos que la presencia de Cristo morando con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, a poner nuestras mentes en remojo, analizar qué es lo que está pasando con nuestro comportamiento, cómo es que nosotros hablamos, si andamos ahí con el aliento del mundo, con el olor del mundo, o andamos con el aliento y el olor de Cristo Jesús, la presencia de Cristo viviendo en nuestros corazones. En esta semana que hoy iniciamos, yo quiero bendecir su vida, quiero bendecir sus finanzas, quiero bendecir su familia, quiero pedirle al Señor que todo lo que hagas, todo lo que toques sea prosperado y bendecido por Él. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos encuentre, nos guarde y seamos irreprensibles al momento en que Cristo venga por nosotros. Recordemos esto, iglesia: Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja.